Buenos días, ánimo. Pues vamos a destinar esta mañanera a contestar preguntas y también a informar porque están llegando vacunas. El día de hoy vamos a tener un enlace con médicos que están en el aeropuerto para seguir informando sobre el Plan Nacional de Vacunación. Ayer comentábamos que fue récord el número de vacunados. Vamos a continuar con este plan que protege sobre todo a los adultos mayores. Quedó pendiente Miguel Arzate, que para responder es el único, ya después vamos, ahorita vemos cómo lo hacemos. Muy buenos días, señor presidente. Gracias por la Nada más, oportunidad. Miguel, sigue una compañera, Está bien, una compañera. Gracias por la oportunidad, señor presidente. Buenos días. Miguel Arzate, del Sistema Público de Radiodifusión del Estado Mexicano, Canal 14. Preguntarle, señor presidente, a finales del mes pasado, a finales de marzo, la Fiscalía General de la República inició la investigación sobre el homicidio de 19 migrantes asesinados en Camargo, Tamaulipas. Esta investigación la inició la autoridad local, pero al considerarse un delito federal, atrajo este caso a la FGR. Estos delitos presuntamente se cometieron el 22 de enero y hay 12 policías detenidos acusados de abuso de autoridad y de homicidio. Se sospecha que los policías alteraron las pruebas en el lugar de este delito, donde presuntamente se comete este delito. Los casos de abuso de autoridad se han hecho mediáticos en los últimos días. Particularmente cobran relevancia los abusos de autoridad cometidos contra migrantes. Basta recordar el caso de Victoria Salazar, quien perdió la vida al ser detenida por policías locales de Tulum, Quintana Roo. ¿Qué se sabe sobre la investigación de Camargo, Tamaulipas? Particularmente, ¿qué responsabilidad tiene la autoridad local, los policías? Bajo estos casos, señor presidente, ¿no valdría la pena mandar una iniciativa de reforma, establecer nuevos protocolos de actuación para las policías locales, particularmente las estatales y municipales? ¿Qué pasó en gobiernos anteriores, quienes presumían que se estaba capacitando a la policía, quienes les hacían exámenes de control de confianza para poder prestar un servicio a los ciudadanos? ¿Qué pasó con esos exámenes? Y preguntarles si valdría la pena poner este tema en la agenda, capacitar a los policías en actuación. Muchas veces los policías locales perciben un sueldo muy bajo, no tienen preparación y son cooptados fácilmente por la delincuencia. Ante esta situación, los policías se ven obligados a establecer sus propios protocolos y códigos de ética para actuar ante casos de peligro. La mayoría de los policías tienen la convicción de prestar un servicio, pero se enfrentan a situaciones muy complicadas. También hay una situación, parte de la ciudadanía no respeta a la policía por esta situación que se ha presentado con los años. La pregunta, señor presidente, ¿valdría la pena mandar una reforma, establecer un programa de capacitación a los policías locales? ¿Qué nos puede comentar al respecto? Bueno, se debe de tomar en cuenta que se está avanzando bastante con la integración de la Guardia Nacional. Esto significó un paso adelante, porque había una desatención completa. El ciudadano estaba totalmente indefenso. Y es cosa de recordar que se contaba con 40,000 elementos de la Policía Federal y la mitad estaban en funciones administrativas y de la otra mitad realmente se contaba con 10,000 policías federales para todo el país. 10,000 para todo el país. Sin formación, sin disciplina, con muchos vicios, sin cuarteles, un desorden completo. Entonces, al crearse la Guardia Nacional, pues ha ido avanzando. Solo en elementos, ya hay 100,000 elementos de la Guardia Nacional. Ya se tienen 160 cuarteles terminados, equipos de protección, personal capacitado, profesional. La Guardia se ha ido construyendo con el apoyo de la Secretaría de Defensa, de la Secretaría de Marina. O sea, vamos avanzando. En el caso de los policías estatales y municipales, nosotros tenemos que actuar con respeto a las soberanías de los estados. Sin embargo, en lo que corresponde al presupuesto federal, que se les transfiere, de acuerdo a lo que establece la legislación, hay un presupuesto que se transfiere para seguridad a los estados. Anteriormente, ese presupuesto se transfería sin ningún tipo de condición y se usaba para muchas cosas y no para garantizar la seguridad pública. Entonces ahora ya se hizo una reforma y hay una definición de cómo utilizar ese presupuesto y se incluye en ese presupuesto, en esa transferencia de recursos, el que se destinen apoyos a las policías municipales y estatales. Cuando nos toque informar sobre seguridad, le voy a pedir a la Secretaria de Seguridad que les explique sobre esto, que fue una reforma importante, aceptada por todos los gobernadores, con ese propósito de que se mejoren las policías municipales, las policías estatales. Hay estados, en la actualidad, en donde son más los elementos de la Guardia Nacional que los policías estatales, porque no se le dio importancia, se abandonó. Hay otros estados que son ejemplo por el número de elementos que tienen, por lo que le pagan a los policías, las prestaciones a los policías, por la disciplina y sobre todo por los resultados. Es decir, que no tienen violencia en esos estados. Entonces, sí es un tema importante. Yo he comentado en otras ocasiones, y lo voy a seguir haciendo, de que desgraciadamente suceden hechos lamentables y bochornosos, tristes, como lo que pasó en Tulum, esto que mencionas de los migrantes de Camargo, duele mucho. La diferencia
desde luego deseamos que esto no pase y lo estamos atendiendo en los orígenes, atendiendo las causas, que no se siga descomponiendo la relación en lo social, que no siga habiendo desintegración de las familias, que no se abandone a los jóvenes, que eso es muy importante, se haga a un lado el pensamiento individualista, materialista, el triunfar a toda costa, el querer tener dinero, el querer tener riquezas, el querer tener carros últimos modelos, el tener ropa de marca y las alhajas y todo ese estilo de vida, ¿no? Que se impuso durante mucho tiempo, el lujo barato, y que se fomenten los valores que tenemos los mexicanos en las familias, en los pueblos, la gran reserva de valores morales, culturales, espirituales. Todo eso ayuda, la parte social, que se atienda a los jóvenes, que tengan trabajo, que no sean enganchados para el crimen, para la delincuencia, todo eso que estamos haciendo, todo eso, no permitiendo la corrupción en las autoridades. Y una cosa importante también, no permitir la impunidad, que si se comete un delito de estos atroces, inhumanos, o cualquier delito, haya castigo. O sea, en el caso de Tulum, están detenidos los policías. En el caso de Camargo, están detenidos los policías. Y vamos a pedir información de cómo van los casos. Asesinaron a los de la familia de Miller, de Barón, la mayoría está en la cárcel, de los que participaron. Y no termina todavía la investigación. O sea, que no se permita la impunidad, que se castigue y que no toleremos actos arbitrarios. Mi segunda pregunta, señor presidente. Esta semana se dio a conocer otro caso donde la autoridad se ve envuelta en diversas irregularidades. El pasado 9 de abril, 30 marinos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República por la desaparición de 4 personas en Nuevo Laredo, Tamaulipas. Presuntamente, este caso ocurrió en febrero de 2018, durante la administración federal pasada. Ayer, un juez los vinculó a proceso a 6 de esos 30 marinos detenidos, pero todavía está pendiente el caso de otros marinos más por este mismo hecho. ¿De qué caso estamos hablando, señor presidente? ¿La desaparición forzada de qué personas? No está claro qué caso es por el cual se está procesando a estos elementos de la Secretaría de Marina. Si nos podría comentar los detalles. Sí, es un hecho que te presenta en el gobierno anterior. Es una violación a los derechos humanos. Eso es lo que sostienen las autoridades. Participan marinos, 30 marinos. La Fiscalía le dio seguimiento a este asunto y se dictaron órdenes de aprehensión. La misma Secretaría de Marina ayudó para la detención de todos estos elementos. Se detuvieron a 29 en 3 días y faltó uno que está detenido por otras causas en Morelos. O sea, ya están los 30 detenidos a disposición de los jueces. Yo voy a pedirle a Jesús que se informe de este asunto y lo mejor sería que la Fiscalía, se lo solicitamos de manera respetuosa a la Fiscalía, que les informara a ustedes sobre el caso. Es un asunto que se heredó y la instrucción es que no se tolera la violación de derechos humanos. Cero impunidad. Trátese de quien se trate. Entonces, se está atendiendo esta decisión. El almirante Ojeda, ayer lo comenté, aún afectado por el COVID, afortunadamente ya fue dado de alta. Desde aquí le mandamos un saludo. Él me envió el informe porque ha seguido trabajando. Es más, estaba en el hospital y él tenía el mando y estaba atento a todo lo que corresponde a la Secretaría de Marina. Él me envió el informe, el reporte de esto que estamos comentando y ya hay una actitud completamente distinta a la que había antes, tanto en la Secretaría de Marina como en la Secretaría de la Defensa. Acuérdense lo lamentable que era ver que abatían a presuntos delincuentes y profanaban sus cuerpos. Acuérdense de esa escena vergonzosa, inhumana, de cuando hay un enfrentamiento en Cuernavaca y someten y fallece uno de los presuntos delincuentes, o 2 o 3, y luego les toman fotos y les ponen a sus cuerpos dólares, esas cosas de mucha vergüenza, y luego eso genera que a los marinos que participan los ajusticien como represalia, incluso a sus familias, cosas que no corresponden. Y en ese entonces, declarando del embajador de Estados Unidos, dando sus opiniones sobre la detención, sin respeto a nuestra soberanía. Entonces esas cosas ya no suceden, ni queremos que suceda, no vamos a permitir. En el caso de Marina, y en el caso de la Defensa, el almirante Ojeda, el general Sandoval, están pendientes. Ayer que vimos esto que sucedió en Michoacán, de cómo el ejército estaba planteando no a la confrontación, buscar que se atienda el problema con programas de bienestar, no caer en la trampa de la provocación, no usar la violencia. Es una situación completamente distinta. Yo agradezco mucho esta actuación, tanto de marinos como de soldados, que no es desatar la guerra, eso fue
más que un absurdo, causó mucho daño, porque no se puede enfrentar la violencia con la violencia. Entonces, vamos a seguir, y el caso de las policías se va a seguir tratando. Desde luego vamos a esperar también que pasen las elecciones, porque ahora no es momento para estar señalando qué policías estatales, municipales están bien, cuáles están mal. No podemos hacer eso. Es una situación en general, básicamente. En un último tema, señor presidente, ayer se dio a conocer que la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris, realizará un viaje por países que están envueltos en esta crisis de migración que se está viviendo en estos momentos. Preguntarle, señor presidente, si ya tiene fecha para cuándo Kamala Harris estará en México, en dónde ocurrirá esta reunión, quién la atenderá, quién se entrevistará con ella, si será usted, si será el canciller Marcelo Ebrard. ¿Qué nos puede comentar de los detalles de esta visita? No tenemos todavía ninguna información al respecto. No sabemos si se vaya a realizar ese viaje. Cuando hablamos por teléfono, la invité para ir a Chiapas, a Tabasco, a Campeche, a los estados fronterizos del sur de nuestro país, para que se diera cuenta, que conociera la experiencia que se tiene en apoyar a los pobladores del campo, productores, campesinos, ejidatarios, comuneros, pequeños propietarios, que conociera lo del programa Sembrando Vida. Le platiqué sobre ese programa, la importancia que tiene, porque tiene un efecto multiplicador. Se da trabajo en las comunidades donde vive la gente, los lugares de origen de las personas, se da empleo, se siembran árboles frutales, maderables, que esto ayuda mucho al medio ambiente, y se arraiga a la gente. Ya si se tiene un trabajo en la comunidad seguro, pues ya no hay la necesidad de emigrar. Esta es una opción, esta es una alternativa. El sureste de México, donde se está aplicando el programa Sembrando Vida, es muy parecido en clima, en geografía, en cultura. Son nuestros hermanos, los guatemaltecos, salvadoreños, hondureños. Eso es lo mismo. En el caso de Guatemala, pues nos divide el Usumacinta o toda la franja de Chiapas y de Tabasco. Entonces, ese programa podría aplicarse de inmediato, desde luego, respetando a las autoridades de los tres países, consultándolos, recogiendo sus puntos de vista, a los presidentes de El Salvador, de Honduras, de Guatemala, y tratar también el asunto de los niños, de las niñas. De eso hablamos por teléfono, y sí le invité, pero no sé si ya decidió hacer alguna visita a México. Ella será bienvenida a nuestro país, pero tiene que ver con su agenda y con la estrategia que están siguiendo. Pero es una compañera. Gracias, presidente. Elisa Dalares, de ZMG Noticias y Grupo Político. Presidente, ¿sabe si usted tuvo conocimiento, que hoy se sabe dada la investigación, que la semana pasada un elemento de la Guardia Nacional golpeó de manera brutal a su esposa, hoy se sabe que es su pareja, en calles de Coapa, alcaldía de Coyoacán? Hoy el individuo se encuentra consignado y la víctima se encuentra en el proceso de empoderamiento para que ella pueda llevar a cabo la denuncia, si es que ella así lo requiere. Usted ha mencionado que los elementos, que la Guardia Nacional es como uno de los pilares de la Cuarta Transformación. ¿Saber qué se va a hacer ante esto para que la ciudadanía tenga confianza de sus elementos, dadas las circunstancias? Y qué se está haciendo sobre todo en este sentido. También en este caso quiero agradecer también a la maestra Leticia Ramírez y a la coordinadora general de investigación, Lara Borbolla, por su prontitud ante el caso y ante la emergencia de que esta mujer pues no fue una estadística más de feminicidio. Pues lo mismo, no permitir estos actos autoritarios, abusos de autoridad de nadie, y que se proceda como se está haciendo. Se va a continuar combatiendo todo lo que es maltrato a las mujeres, violación de derechos humanos, feminicidios, todo en general. Vamos a combatir la inseguridad, la violencia, a conseguir la paz, la tranquilidad, sin corrupción del gobierno, sin impunidad, sin que haya asociación delictuosas, que no valgan las influencias, y en eso vamos avanzando. Pero de manera concreta, ¿qué se va a hacer con este tipo de elementos que pertenecen a la Guardia Nacional? No, pues ya no pueden estar. Quien hace ese tipo de acciones o que lleva a cabo estos delitos, si la autoridad considera que en efecto se golpeó a una mujer, pues no puede seguir laborando en el gobierno un funcionario con esas características, aun cuando se puede decir fue en la calle, no fue en la oficina. No, si ya está en manos de la autoridad y se demuestra que golpeó a una mujer, inclusive sin ser su pareja sentimental o su esposa o lo que sea, si es una mujer, ya una autoridad así no puede seguir. Si es un funcionario no puede seguir laborando en el gobierno. Sí, debo destacar nada más que el elemento fue detenido no por el acto de violencia hacia la persona, sino por otro delito diverso. Entonces, bueno, de ahí lo relacionar. Sí, pero lo más grave es eso, ¿no? O sea, independientemente del delito, de que sea el que se le pegue a una mujer, si es un servidor público no puede trabajar en el gobierno. Así de sencillo. Es un asunto no solo legal, es un asunto moral, ético, humano. Aquí está.
con absoluta indignación identificamos un video que circula en redes sociales en el que se aprecia a un integrante de esta institución agredir a su esposa en la vía pública, conducta totalmente alejada de las leyes, principios y valores de la Guardia Nacional. Reprobamos cualquier acción que atente contra la integridad de las personas, máxime cuando se trata de una mujer. Por ello, la Unidad de Asuntos Internos inició un procedimiento administrativo en contra del presunto responsable. Colaboraremos de forma estrecha con la autoridad correspondiente. En la Guardia Nacional ratificamos nuestro compromiso de contribuir para lograr un país libre de violencia en contra de las mujeres, pilares fundamentales de la sociedad mexicana. Esto es la Guardia Nacional. Y les digo una cosa, me estoy informando de este caso ahora, lo cual me da mucho gusto que las instrucciones que se tienen se estén cumpliendo, que no es que se enteró el presidente y que el presidente dio la instrucción para que se actuara. Esto ya es iniciativa de los mandos de la Guardia Nacional, como lo que hablábamos hace un momento de la conducta de los militares en Michoacán, la conducta de los oficiales de la Secretaría de Marina. Esto va a permitir acercar más al pueblo, al ciudadano, a la Guardia Nacional, a los integrantes de las Fuerzas Armadas, porque el soldado uniformado es pueblo, el pueblo es soldado uniformado, es parte de nuestra sociedad. El integrante de la Guardia Nacional, el marino, el soldado, el pueblo uniformado. Entonces, nada de separación, unidad y cero tolerancia en estos casos y en todos los casos de abuso de autoridad, de violación de derechos humanos, de actos de corrupción. Entonces me da a mí mucho gusto que se actúe así. Y fíjense la importancia que tiene la mañanera, que podemos ventilar todo aquí, porque estos son ejemplos y es enseñanza para una sociedad mejor, porque algunos elementos de la Guardia Nacional seguramente están viendo la conferencia o se van a enterar, o otras autoridades se enteran que desde el Palacio Nacional se está hablando de estos temas y que no se permite que se cometan actos injustos, de abusos de autoridad, y que si se cometen abusos se castiga a los responsables. Que eso también es importante, que había mucha impunidad, se cometían abusos y no pasaba nada, o salían de la cárcel porque tenían influencias o porque arreglaban sus asuntos con buenos abogados y todo se daba en el anonimato, no salía nada en los medios. Ahora suceden cosas y se entera todo el país. No es para presumir, pero la mañanera es vista por bastante gente. Voy a las giras antes de la veda electoral y allá me dicen, veo la mañanera. Bueno, la ven nuestros paisanos en Estados Unidos. No estoy hablando de todos, pero sí me he encontrado personas. Hace poco, creo que en Puebla, me encontré una pareja de paisanos que estaban de visita, viven allá, en Estados Unidos. Me decía la señora, aquí tiene a un simpatizante que todos los días, en la mañana, lo primero que hace es ver las mañaneras. No es para presumir y no quiero generar celos y sentimientos, pero sí se ve mucho lo que aquí comentamos, este diálogo circular. Entonces, y ayuda mucho, porque siempre hemos dicho que lo más importante es el cambio de mentalidad, el cambio de nuestras actitudes, de nuestro comportamiento, el cambio que podemos llevar a cabo nosotros mismos, el cambio de actitudes, de maneras de actuar que afectan a otros, y es un proceso y se puede rectificar, se puede cambiar de parecer, hay que seguir convenciendo, hay que seguir persuadiendo, porque a lo mejor pensábamos de que estaban bien ciertas cosas y nos vamos dando cuenta de que no. Por ejemplo, toda esta vida fincada en lo material, de salir adelante a como sea, por tener cosas que en realidad no valen, los lujos, porque ese fue el estilo de vida que se introdujo durante mucho tiempo. ¿Se acuerdan ustedes de la publicidad y la Cheyenne Apá? Como si eso fuese lo más importante, ¿no? Que el niño ya está pensando en eso. Y todavía tenemos que trabajar más. Por eso, los cambios en los contenidos de los libros de texto y la educación no formal y la atención a los niños, a las niñas. Por eso la importancia del regreso a clases presenciales. Me estaban comentando con preocupación algunas personas de lo que ven los niños en la televisión o en los juegos, la violencia, los enfrentamientos, estos que se dan en los juegos, racistas, en el juego, quitarle la vida a un afroamericano o a un mexicano, tiene no sé qué valor, si es blanco, vale más o vale menos, esas cosas. Entonces, sí necesitamos seguir adelante, un cambio de mentalidad, una nueva corriente de pensamiento. Afortunadamente se va avanzando en eso. Gracias, presidente. Y bueno, solamente dos denuncias que han llegado a nuestra redacción. Una, que las enfermeras del Hospital Psiquiátrico Fray Bernardino no han recibido todavía la vacuna, y que en el municipio de San Rafael, en Veracruz, también a los adultos mayores aún no han recibido la vacuna. De manera constante nos han llegado estas denuncias y pues muchas gracias. Sí, hoy en la tarde se informa, le vamos a pedir al doctor Hugo que en el caso de este hospital, que nos informe, y lo de San Rafael, en Veracruz. Tengo entendido de que
ya se está vacunando en los municipios que faltan. Se va a terminar pronto ya la vacunación de todos los adultos mayores. Seguro están por llegar ahí a San Rafael, que es un municipio de Veracruz, cercano a Martínez de la Torre, cercano a la costa, al Golfo, de gente muy trabajadora que producen de cítricos, plátano, que vienen a vender sus productos a la central de abasto, de gente muy trabajadora allá en San Rafael, y sí, vamos a ayudarlos con lo de la vacuna. Digo, es su derecho, pues, no es que los vamos a ayudar, es su derecho de todos. A ver, Manso. Después tú, la compañera. También tú. Sí, también. Reina. Gracias, presidente. Buenos días. Buenos días a la gente que lo escucha y lo ve en su tradicional conferencia de prensa. Soy Marco Antonio Olvera, de la revista Énfasis. Presidente, 2 preguntas y una denuncia, pero antes quiero recordarle 2 temas que ni para atrás ni para adelante, pese a que usted ha dado instrucciones aquí en el foro de la mañanera. Durante hace más de medio año le planteé el problema de los 245 ejidatarios de krill allá en Chihuahua. De ese grupo ya murieron desgraciadamente 70 por COVID recientemente. La problemática no se resuelve. Usted dijo aquí que el secretario de Hacienda, Arturo Herrera, lo recibiría y no ha pasado nada. No hay respuesta. Ellos traen una propuesta, presidente, en la que su gobierno y ellos saldrán beneficiados. Le pongo un ejemplo. Supongamos que sus tierras, que les debe el gobierno federal, tienen un monto de 1,000 pesos, pero ellos traen una bolsa económica de 2,000 pesos disponibles, cobrables. De eso, ellos le solicitan, le sugieren que se les paguen los 1,000 pesos y los otros 1,000 pesos que se queden para las arcas del gobierno federal que tanto hace falta. Y sobre el ISSSTE, presidente, aquí le planteé también la problemática que viven los 3,500 sindicalizados del SINADISTE. La situación se ha agravado a raíz de que Judith Rojas Velasco asumió el cargo de subdirectora de personal y llegó a dicho puesto con un grupo de 5 asesores, cuando estos puestos no deben existir en ese instituto y en ningún otro, porque usted lo dijo que asesores 0. Rojas Velasco desconoce por completo la normativa del ISSSTE, las condiciones generales de trabajo y lo que significa la libre sindicación y los alcances de esta, gracias a las gestiones realizadas por su gobierno. Presidente, los trabajadores del ISSSTE le solicitan su pronta intervención, ya que llevan casi 2 años solicitando lo siguiente: que se involucre la Secretaría de Trabajo y Previsión Social, la Secretaría de Gobernación, y que estas sean las dependencias que, en base a derecho, obliguen al director general del ISSSTE a tener mesas de trabajo para la solución de problemas que desconoce la libertad sindical. El cambio de manuales obsoletos en los que solo se pretende beneficiar a los sindicatos charros, garantizar los derechos de los trabajadores sin importar su afiliación sindical. Por último, presidente, los trabajadores del Sindicato Nacional Auténtico y Democrático de Trabajadores del ISSSTE le preguntan si está usted de acuerdo en que la libertad sindical se condicione y se limite por la ignorancia de algunas autoridades del ISSSTE. Ahora le voy a hacer los 2 planteamientos, presidente. Con respecto al INE, le voy a hacer una referencia, un marco de referencia, para que pudiera contestarme lo que le voy a plantear. Este planteamiento, presidente, tiene que ver con migrantes que están en Estados Unidos particularmente y que siguen siendo atropellados por el INE que encabeza Lorenzo Córdoba y por los 50 cónsules que existen en territorio norteamericano, liderados por el recién nombrado embajador de México en Washington, Esteban Moctezuma Barragán. Le explico, presidente. Cuando usted llegó al poder como presidente de la República en el 18, decidió desaparecer la truculenta dependencia llamada ProMéxico, que tenía en gastos para el país más de 1,000 millones de pesos anuales. ¿Por qué le hago esa referencia, presidente? Porque ahora los 50 consulados que operan en Estados Unidos siguen tratando mal a los cerca de 37 millones de mexicanos en territorio norteamericano, porque durante el pasado 2020 miles de ellos no fueron atendidos en trámites como pasaportes, IDs, actas de nacimiento, de matrimonio, de difusión, etc. Es decir, no hay citas, nadie los atiende y la situación se empeoró durante la pandemia del COVID-19. Estos migrantes, presidente, quienes durante el año pasado mandaron a México, y usted lo sabe, más de 40,000 millones de dólares en remesas, le piden una limpia de los cónsules que siguen operando con los ideales de viejos regímenes del PRI y el PAN, porque usted solo ha propuesto y la Cámara de Senadores ha aprobado al 20% de los cónsules durante casi 2 años de administración. Estos cónsules no comulgan con la 4T y siguen operando como sultanes y como consecuencia desdeñando a los migrantes. Eso no es todo, presidente. Los 50 consulados de Estados Unidos, junto con el INE, que encabeza Lorenzo Córdoba, se han negado a entregar credenciales de elector, argumentando que no hay citas. Y con ello ya se cocina dejar fuera a miles de mexicanos que podrían votar este próximo 6 de junio, porque no tienen para cuándo entregarles su credencial de elector. En ese sentido, los gigantes de la comunicación en México no dicen nada, porque siguen apoyando a un Ciro Murayama que lleva como dictador en el INE más de 22 años en ese instituto, reeligiéndose y ganando más de 200,000 pesos mensuales, o más que lo que gana usted. Así como tampoco dijeron nada durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, y el que a Televisa, le dieron 17 millones de pesos para financiar narconovelas en el 2018, cuando estaba al frente de ProMéxico Pablo Carreño Quique. ¿Qué dice de esto, presidente? Donde los cónsules y Lorenzo Córdoba hacen caso omiso de entregar credenciales de elector y los servicios de los consulados en México en Estados Unidos, para el servicio de los migrantes sigue obeso, inoperante y mañoso. Le voy a poner un ejemplo de uno de los miles de casos de migrantes que no han sido escuchados por nadie. Se trata del México norteamericano Alfredo Luna, operador de tráileres, a eso se dedica, quien se ha refugiado en Baja California y quien ha sido víctima de persecución y violencia contra su familia, esposa e hijos. Hoy teme por su vida y pide ser atendido. La primera pregunta. Bueno, mira, lo de krill sí se está atendiendo. Tengo información del secretario de Hacienda. De todas formas, hoy mismo vamos a dar a conocer lo que se ha hecho para resolver este asunto con los campesinos de krill Chihuahua. Ese es el compromiso. Hoy, a través de
tu persona, vamos a informar a los campesinos, y lo va a hacer el secretario de Hacienda, lo primero que plantea. Lo segundo, le voy a pedir al director del ISSSTE que también atienda lo que estás dando a conocer. Y lo tercero, decirles de que Esteban Moctezuma tiene instrucción para que se consoliden los 50 consulados, se fortalezcan los consulados, se cumpla el compromiso que tenemos de que los consulados se conviertan en los hechos, porque legalmente es otra situación, pero que en la práctica sean como procuradurías para la defensa de los migrantes. Se ha ido avanzando. Yo estoy satisfecho con el trabajo de muchos cónsules. Ahora con la pandemia han estado trabajando, ayudando a familiares de víctimas del COVID. Se está vacunando en los consulados de nuestro país. Eso lo hemos estado solicitando al gobierno de Estados Unidos, que se vacune a todos nuestros paisanos, y esa es una labor de los cónsules. Y vamos a pedirle a Esteban que actúe más para mejorar el servicio de los consulados. Esteban lleva esa misión y se van a mejorar los consulados. Tenemos que equilibrar en los nombramientos. En el caso de consulados pueden ser, aquí se ha planteado, paisanos nuestros, migrantes, que tienen preparación, pero no solo eso, son muy sensibles y defienden, protegen a los paisanos. Ahí hay la posibilidad de tener buenos cónsules, eso para cuando se necesite. También gente con experiencia profesional, aun cuando no sean diplomáticos de carrera. Y desde luego contar con la experiencia de los diplomáticos de carrera, que sigan trabajando en consulados, en embajadas. Aquí voy a comentarles que buscando este equilibrio van a haber ahora nombramientos de embajadores. Va a estar, lo dijimos, Blanca Jiménez en la representación de México en Francia, Lilia Rosbach de Pérez Gay va a ser, si lo aprueba el Senado de la República y se consigue el beneplácito del gobierno de Argentina, va a ser nuestra embajadora en Argentina. Y lo mismo, siguiendo los procedimientos, va a ser embajador en la República Popular de China, Jesús Seade, que nos ayudó mucho en toda la negociación del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y el Canadá. Y al mismo tiempo van a entrar a otras embajadas mujeres y hombres con mucha experiencia del servicio exterior, es decir, diplomáticos de carrera. Y lo mismo se está haciendo en el caso de los consulados. Pero te aprovecho para informar sobre esta decisión que hemos tomado. Acerca de lo del INE, pues no quiero opinar sobre eso por la veda. Ya hemos hablado bastante sobre esos temas. Nada más decirle a los paisanos, los que puedan, que tengan la posibilidad de hacerlo, que participen, que voten con las elecciones, que es su derecho. Quisiéramos que votaran todos. Pero no les entregaron No es fácil. la credencial de elector. Siempre ha sido un problema que no se ha resuelto. Esa es una asignatura pendiente. Pero no de ahora, para que no se piense que estamos echando la culpa a las actuales autoridades del INE. Desde hace tiempo, estamos hablando de cuando menos 20 años, que se ha estado insistiendo en que se entreguen credenciales, que puedan votar nuestros paisanos. Y es muy reducido al final el número de participantes, porque en efecto son de 37 a 38 millones de mexicanos que viven, que trabajan en Estados Unidos, nacidos aquí, que se fueron a buscarse la vida allá, o sus hijos. Entonces la comunidad hispana, mexicana, los mexicanos en Estados Unidos, pues son la mayoría de los hispanos en Estados Unidos y de la población migrante. Entonces sí tiene mucha importancia que participen, porque nos están ayudando, como aquí lo hemos dicho muchas veces, y no nos vamos a cansar de agradecerles todo el apoyo que recibimos de parte de nuestros paisanos. Pues también tienen ellos el derecho de participar en las sesiones públicas de México, y ojalá se logre que estas campañas de afiliación, de credencialización para participar se extiendan en Estados Unidos. Hay comunidades de países hispanos más pequeñas, pero con más participación política, y sobre todo en Estados Unidos. Yo creo que ahora ya se está tomando más en cuenta, no solo en nuestro país, sino también en Estados Unidos, a nuestros paisanos. Y esto es importante, porque va a significar mejor representación para la defensa de los derechos humanos de nuestros paisanos en Estados Unidos, porque somos muchos los mexicanos allá, muchos, pero no hay cohesión, no hay organización, como sucede con otros agrupamientos de otras nacionalidades en Estados Unidos. Tienen mucho más presencia en la vida pública en Estados Unidos. Ahora está creciendo mucho la participación de los mexicanos en la vida pública en Estados Unidos, y esto es muy bueno también. Por eso ayer que se dio la fusión de Univisión con Televisa, lo celebramos, porque esto va a permitir también que haya comunicación, y con el compromiso de que no haya discriminación, maltrato, que no haya xenofobia, que se respete a los mexicanos y que se respete a los migrantes en los medios de información. Eso es lo que nos planteamos. Una segunda pregunta, presidente, si me lo permite. Esto tiene que ver con la ONU, que involucra a México, Bélgica e Iberdrola. Le explico. Según la Asociación de Productores y Empacadores de Aguacate, APAM, a Estados Unidos se
exportaron 1.042.000 toneladas de aguacate entre el 2019 y el 2020. Durante el Super Bowl, allá en los Estados Unidos, se consumen 100.000 toneladas de ese producto. El oro verde a la Unión Europea también lo sedujo, presidente, porque según el TRIGI, un centro de abastecimiento global, a esos países que la integran, la Unión Europea, México les vendió 319 millones de dólares tan solo en el 2018 solamente de aguacates. Presidente, datos a los que obtuve acceso y que me proporcionan altos funcionarios de la ONU. Durante el gobierno de Enrique Peña Nieto, un colega mío logró infiltrarse como jornalero de aguacates en Michoacán, logrando constatar que a las hectáreas sembradas de aguacate se le ponen pesticidas para provocar cáncer o que generan cáncer, logrando un trabajo final que lleva por nombre Los Aguacates del Diablo. Este documental, presidente, ahora está siendo utilizado por la extrema derecha de Bélgica, quienes son socios de la empresa española Iberdrola, donde Felipe Calderón trabajó y ahora tiene amigos dentro de, obviamente, Iberdrola y, por supuesto, de la extrema derecha en Bélgica. ¿Qué hará su gobierno, presidente, para aplicar normas fitosanitarias más rigurosas para que no se pongan en riesgo la salud de quienes consumimos este producto? Pero también, ¿cuál será el actuar de su gobierno con Iberdrola y la extrema derecha de Bélgica, quienes buscan desestabilizar las relaciones económicas con la Unión Europea y México, donde, como le dije anteriormente, estarían en riesgo 319 millones de dólares por la exportación de aguacate, empleos y todo lo que genera vender este producto? Bueno, nosotros estamos haciendo un trabajo para cuidar todo lo relacionado con el uso de los agroquímicos, fertilizantes, herbicidas, que no afecten la salud del pueblo. Se está trabajando en esa materia y el CONACYT está llevando a cabo investigaciones y lo estamos haciendo en coordinación con productores y con investigadores para producir sano en México. Y se produce en lo general en México cuidando todas las normas, y el programa de sanidad que se aplica es profesional, cuenta con los recursos suficientes. El programa de sanidad no ha tenido ningún ajuste en el presupuesto porque se cuida mucho el que se produzca sano, que sean productos que no dañen la salud. Lo que hay siempre, no solo en este tema, sino en otros, pues es competencia de países que producen y que para afectar a otros países desatan campañas de desprestigio para productos. Esto se aplica mucho también en la pesca, hay hasta embargos y así en varios casos. En el turismo, yo recuerdo cuando se pasea del sargazo, se sigue paseando pero ya está controlado. En el Caribe pues habían campañas en otras playas, en otros centros turísticos, diciendo aquí no hay sargazo, no vayan para allá. Los que venden productos naturistas a veces son grandes empresas, porque se puede pensar que lo orgánico tiene que ver con la economía campesina, ¿no? Con pequeños productores. Ahora, como hay más conciencia de que debemos de comer bien, cuidar nuestra nutrición, ya hay grandes conglomerados encargados de la venta de estos productos y a veces también se meten a financiar campañas para descalificar a otros productos, acusando de que esos productos tienen muchos elementos químicos o azúcares, grasas. Bueno, las vacunas, la campaña de que esta vacuna no se está usando en tal lugar, que no se debe de usar, que esta sí es buena, esta otra no. Entonces hay que ver, ¿no? El caso del aguacate, la verdad es que es un producto de consumo nacional y de exportación. Se exporta bastante, es un ingreso importante para México, para los productores, pero al mismo tiempo existe una oposición porque hay productores que usan estos agroquímicos, cada vez son menos, cada vez es mejor la calidad, y también hay comunidades que se quejan porque la siembra de aguacate significa tirar los bosques. O sea, siempre hay estas polémicas, pero lo mejor es buscar el equilibrio y defender a México, defender a los productores mexicanos de estos embargos, de estas campañas de desinformación, y decir sin duda de que lo hecho en México está bien hecho. Gracias, presidente. Una última, esa es más bien una denuncia y una llamada de auxilio para la gente del sureste mexicano. Presidente, los grupos étnicos y nuestros hermanos del sureste mexicano han sido los más olvidados, como usted lo sabe y lo ha dicho, los más arrollados, los más atropellados. Ahora nos vamos a referir a Santiago Jamiltepec, Oaxaca, y el Paso de la Reina, que usted conoce y conoce muy bien. Esta denuncia, esta problemática, la expone a través de mi voz los integrantes de Curoa, Campesinos Unidos de la región oaxaqueña. Le digo por qué. Los integrantes de Curoa aseguran que la presidenta de Jamiltepec, Oaxaca, Cecilia Rivas Márquez, y sus hijos Manuel y Rafael Iglesias Rivas se han convertido en el terror de los lugareños de Jamiltepec porque no dejan que otras personas ocupen la presidencia municipal, solo entre ellos, a través de sus familiares, amigos y cómplices. Y lo más grave, presidente, en días recientes han sido asesinados en el Paso de la Reina Raimundo Robles Cruz, su hermano Noé Robles Cruz y su sobrino Gerardo Mendoza Robles, así como Jaime Jiménez Ruiz y Fidel Eras Cruz, 5 en total. Por ello, es urgente, estos lugareños le piden la presencia de la Guardia
Nacional o el Ejército. Presidente, los habitantes del Paso de la Reina viven aterrados, están siendo desolados, desplazados, por ello le piden de manera urgente su intervención, si es posible su presencia, porque ahora que se acercan las elecciones del próximo 6 de junio, esto subirá de tono. Toda esta violencia, presidente, también se genera por los planes de la construcción de la presa del Paso y sus habitantes están siendo asesinados por las propias autoridades del lugar y miembros de la organización que se opone a la construcción de la misma presa. Bueno, conozco bien toda esa región, como tengo la dicha de conocer todo el país. Amiltepec está en la costa de Oaxaca, en el Pacífico, muy cerca de Pinotepa Nacional, y el Paso de la Reina está también en esa región de Oaxaca. Ahí durante algún tiempo se propuso construir una presa, decirle ya también a los ciudadanos, ya lo saben, de que nosotros no vamos a construir esa presa, para que ya no se utilice eso. Es una zona de gente buena, de gente trabajadora, de todas las culturas. Toda esa región, desde Pinotepa hasta Puerto Escondido, tiene mucha actividad productiva. Es tierra buena para la agricultura, para los cítricos, para la siembra de papaya, para la ganadería y con mucho potencial turístico. Ya hasta les diría, mucho potencial turístico religioso, porque por ahí está Juquila, que es el santuario de la Virgen de Juquila, que es muy visitado. Yo creo que es de los 3 más visitados, la Virgen de Juquila, que está ahí. Entonces llegan a Juquila de la Ciudad de México, del Estado de México, de Puebla, de Tlaxcala, de Guerrero, desde luego de Oaxaca, de Chiapas. Si ustedes recorren el país y quieren saber cómo se llaman las pequeñas tiendas de los pueblos, yo creo que el primer lugar debe ser La Lupita y el segundo, y a lo mejor no me equivoco, Juquilita o Juquila. Ahí se los dejo de tarea. Por lo mismo, ahora se está construyendo la carretera de Oaxaca a Puerto Escondido, que se había iniciado hace 10 o 12 años, se había iniciado y se había dejado inconclusa. La vamos a terminar. Se van a poder hacer 2 horas y media de Oaxaca a Puerto Escondido. Y estamos buscando la manera de mejorar también la entrada a Juquila y mejorar toda la carretera costera, desde Puerto Escondido hasta Pinotepa. Es una región también donde hay población afro-mexicana en esa costa, sobre todo más de Pinotepa hacia Guerrero. Una población que estamos atendiendo, también porque ha sido muy olvidada, muy marginada. Entonces estamos trabajando toda esa región. Ya diste a conocer lo que sucede, ya con eso creo que es suficiente, porque no nos podemos meter mucho en la cuestión de las elecciones. Pero sí, incluso tengo pensado una vez que pase la veda, quiero hacer una gira por allá, que no he ido por Pinotepa, por esa región. Voy a ir para allá. Pero la presa no se va a construir porque se afecta a comunidades. Ya no vamos nosotros a seguir con la misma política. Ahora, lo que se está haciendo, imagínense, construir presas y privatizarlas, afectar a la gente y al mismo tiempo tener abandonadas las hidroeléctricas, las presas públicas. Hay alrededor de 60 hidroeléctricas en el país que se fueron construyendo desde antes de la revolución y sobre todo en la época de el gobierno, yo creo que fue el que construyó más presas grandes, el presidente López Mateos, pero también desde anterior a él, presidente Ruiz Cortines, bueno, siempre, General Cárdenas, todos hacían sus presas y luego fue el auge de las hidroeléctricas, de las grandes presas, también con el gobierno de Díaz Ordaz, hasta López Portillo, se construyeron grandes presas. Y se fueron abandonando porque a partir de la política neoliberal, pues se le dejó el mercado a los particulares. Entonces las presas, las hidroeléctricas, eran subutilizadas, no turbinaban, no generaban energía para darle preferencia a las particulares, que eran las que subían la energía a la red. Las utilizaban las hidroeléctricas en lo que llaman el respaldo. ¿En qué consiste esto? De que como no siempre hay viento ni siempre hay sol, entonces las eólicas, las solares, dejan de producir energía y entraban a reforzar como respaldo las hidroeléctricas de la Comisión Federal de Electricidad. Y esos costos de operación no se consideraban para apoyar a particulares. Todo esto es lo que tiene que ver con la reforma eléctrica, esta que está siendo muy cuestionada porque afecta a las grandes empresas y permite la injusticia de que las grandes corporaciones comerciales paguen menos por la luz que las familias en los domicilios. Las grandes corporaciones. Esto no se sabía, se ocultaba. Tuvo que ver con todo el proceso de privatización que se inició con Salinas y luego que se consumó con la llamada reforma energética. Entonces, ¿qué es lo que ahora se está haciendo para fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad? ¿Y por qué fortalecer a la Comisión Federal de Electricidad? ¿Por qué no darle el mismo trato a la Comisión Federal de Electricidad que a Iberdrola? Porque la Comisión Federal de Electricidad es una empresa pública, es de la nación. Entonces estos tecnócratas irresponsables piensan que es lo mismo la Comisión Federal de Electricidad que Iberdrola y crearon hasta tribunales para tener sometida a la Comisión Federal de Electricidad con el pretexto, la excusa del monopolio.
y de que tiene que haber competencia y que tiene que haber condiciones de igualdad, cuando en las leyes que se aprobaron con la reforma energética no hay igualdad. Se protegió a los particulares, porque lo que querían era quedarse con todo el mercado de la electricidad y arruinar por completo la Comisión Federal de Electricidad. Ese es el fondo del debate. Y como los jueces se crearon para eso, después, no, un poco antes de la reforma energética, entonces son cosas que no se saben, se crearon jueces y se crearon tribunales del Poder Judicial para garantizar la competencia, es decir, proteger a los particulares. Bueno, de ahí también vinieron bonos, subsidios para particulares y agarraron la bandera de las energías limpias, de que no se debía de utilizar combustóleo para generar energía eléctrica, que no al petróleo, en este caso se permitía el gas, pero lo fundamental eran las energías limpias con el viento, con el sol. Bueno, la producción de energía limpia con plantas eólicas o solares es del 6% y las hidroeléctricas aún paradas o subutilizadas significan el 10%. ¿Y saben ustedes que las hidroeléctricas no están consideradas como plantas que producen energía limpia y por eso tampoco tienen un despacho preferente? Todo eso se está arreglando. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Ya no construir más presas, porque no solo es el daño. Imagínense la campaña que se llevaría a cabo por todos los que tienen ahora los contratos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Pues vamos a modernizar las hidroeléctricas con nuevas turbinas, porque tienen equipos de hace 40 a 50 años. Entonces, con nuevas turbinas, modernizando estas plantas hidroeléctricas, se va a producir más y es con la misma agua en los embalses que ya se tienen sin causar ningún daño. Entonces, por eso ya no se van a construir las presas. El Paso de la Reina, La Parota, que si por ahí aparece de que el gobierno quiere construir la presa La Parota, que el gobierno quiere construir el Paso de la Reina, demagogia, campaña sucia, negra. Eso sí, contaminante, muy contaminante. Muy bien. Reina. Gracias, presidente. Reinaide Ramírez, de Reportera Independiente y ahora para la Alianza de Medios. El primer tema, presidente, es sobre los niños que ya comentaba, que ayer ofreció usted también hablar sobre ese tema de los niños armados en Guerrero. Supongo, ayer mencionaba usted que se tardaron en la reunión de seguridad porque trataron varios temas, muchos temas sobre, no sé si este estaría incluido, pero ya tiene varios días, cuándo se trató y qué reportes tiene. Y la pregunta concreta sobre esto son, como sabe usted, son comunidades nahuas indígenas que están tratando de defenderse y que hicieron, lo que dicen ellos es que hicieron esta movilización de niños porque pues quieren llamar su atención y la atención de las autoridades porque pues prácticamente viven en unas condiciones sin Estado de Derecho, no tienen defensa, no tienen educación, niños armados en vez de ir a la escuela pues está como en las condiciones difíciles. Y la pregunta concreta, presidente, es ¿qué está haciendo o qué instrucciones ha dado usted para resolver esta situación o para tratar de minimizar este impacto en estos niños? Porque ellos hablan de que ya tienen un año armando a los niños, o sea, son 36 niños, 34 niños armados, 19 del año pasado y los demás este año. Entonces, ¿qué instrucciones ha dado usted a las dependencias bienestar, a la SEP en concreto, para que esos niños no pierdan escuelas y tengan realmente una calidad de vida? Bueno, primero decir que aunque se tenga una causa, no se debe de utilizar a los niños, así, de categórico. Aunque se trate de una causa muy justa, no debe de utilizarse a los niños. Es el caso del fenómeno migratorio y en cualquier caso. Se puede decir, es que los migrantes no tienen trabajo, tienen que salir a buscarse la vida. Eso lo entendemos. Hemos dicho aquí siempre que la gente abandona sus comunidades por necesidad, no por gusto. Pero aún con esa triste y amarga realidad, no deben de utilizarse a niños. Más cuando detrás de esto, el caso de la migración, hay coyotes, hay traficantes de personas que cobran por el traslado de los migrantes. No estoy negando las causas, nada más estoy aclarando. Es lo mismo o parecido, que no hay seguridad. Ya la Guardia Nacional está actuando, pero no utilizar a los niños. Es un punto de vista. O sea, yo sé que pueden no estar de acuerdo conmigo. Así es la vida. O sea, es el derecho a disentir. Entonces, hacer un video, poner a los niños ahí, difundir el video y pensar que con eso ya se va a atender una demanda de autodefensas. En Guerrero hay autodefensas que están permitidos legalmente por acuerdo de comunidades, pero después esto se fue, no en todos los casos, pero se fue distorsionando y grupos que se dedican a la delincuencia tienen al mismo tiempo autodefensas. Por ejemplo, este caso que se da cerca de Chilapa tiene relación con grupos de autodefensa de la Costa Chica de Guerrero. Entonces, ¿qué les digo a nuestros hermanos guerrerenses? De que va a seguir actuando la Guardia Nacional, que lo de autodefensa se creó en una circunstancia muy especial. Fue un error haberlo alentado como se hizo en el gobierno anterior, un error. Porque la seguridad pública corresponde garantizarla al Estado. Entonces, si hay vacíos, se llenan. Pero nosotros queremos que si no hay presencia, sea la Guardia Nacional la que garantice la seguridad. ¿Basada la autoridad no, ahí en estas no, comunidades? Esto fue un video con esas características. Yo escuché la opinión del gobernador
de Guerrero, la comparto. Escuché la opinión del obispo de Chilpancingo, comparto su opinión, en el sentido de que no se deben de utilizar a los niños. ¿Pero qué está haciendo el Estado? Estamos trabajando. ¿Cuál es la coordinación o algún convenio que tenga usted con el gobierno del Estado? Todos los días nos reunimos. ¿Con las dependencias de bienestar, En Chilpancingo, sí. Todos los días. De Chilpancingo a Chilapa deben de ser una hora y media. Y en Chilpancingo todos los días hay una mesa de seguridad en donde participa la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa, Marina, el Gobierno del Estado. Estamos atendiendo eso. Entonces, ojalá y no se utilice a los niños. Nuestros compañeros de Amapola en Guerrero pero es un medio digital independiente. Sí. Están ellos documentando que ni siquiera pueden ir, justamente usted habla de dos comunidades, ellos no pueden ir de una a otra sin temor de perder la vida, incluso perder la vida, sí. por poder ir por Es tomates. muy lamentable que esto pase, que haya violencia. Estamos atendiendo, hemos avanzado mucho. Hay menos homicidios ahora en Guerrero, lo puedo probar, que cuando llegamos a la presidencia. A ver si no tenemos los datos. Y menos violencia. Y en cuanto a la seguridad... Y no es un asunto fácil. No. En esa zona han habido muchos asesinatos de dirigentes. Ahí han asesinado compañeros que yo conocí desde hace muchos años en esa región, luchadores sociales, y estamos trabajando, pero no es así, no es con violencia, mucho menos enfrentando o utilizando a los niños. Presidente, ¿cómo se garantiza que estos niños tengan acceso a una educación efectiva? Estamos y trabajando. buena? Yo acabo de ir a Tierra Colorada, por ahí cerca, y inauguré una universidad, y estamos trabajando. Los 3 estados que más apoyos reciben del gobierno federal, porque son los 3 estados con más pobreza, son en este orden: Chiapas, Guerrero y Oaxaca. Les puedo decir que en estos 3 estados, prácticamente en todos los hogares, se recibe cuando menos un apoyo del gobierno federal. Y quienes tienen más apoyo son las comunidades indígenas, los más pobres. Ahora mismo en Guerrero estamos distribuyendo fertilizantes para la siembra de maíz y de otros alimentos. Es el único estado donde se entregan de manera gratuita los fertilizantes. Todos los fertilizantes que se requieren para producir en Guerrero. O sea, es universal. Ya hemos logrado que en regiones muy difíciles por las condiciones del suelo, por la pobreza, hemos logrado aumentar la producción de maíz. Bueno, ya ahora hasta lo que nos piden son bodegas. Antes era todo para autoconsumo y no alcanzaba para el autoconsumo. Ahí de esa región donde están los niños y la montaña media y la montaña alta, hasta Tlapa, toda esa región, hay muchos jornaleros agrícolas que van al norte, trabajan 6 meses y 6 meses a trabajar su tierra, sus parcelas, a sembrar. Eso lo estamos ayudando. Entonces, ¿qué se hace? Eso. Y entregamos becas y estamos aplicando el programa Sembrando Vida y lo vamos a seguir haciendo. Y desde luego queremos el regreso a clases presenciales y apoyar en lo educativo. Y también lo de la seguridad, la Guardia Nacional. Ya no hay condiciones para eso, para tomar un video con niños. Ya no. Eso en otro tiempo. Presidente, pero la educación de estos niños, ¿cómo se puede garantizar si las personas, los maestros que les dan clases, que son subsistema aparentemente nuevo, pero ya es un sistema de los telebachilleratos indígenas, no tienen garantías en su educación? O sea, no tienen ni las herramientas, ni el salario, ni siquiera tampoco la seguridad de ese empleo, y andan batallando con eso, y son ellos los que van a darles la educación a las comunidades indígenas y a las comunidades alejadas. Puede ser que no existan, tienen bases, presidente. puede ser que existan todas esas deficiencias que hemos procurado nosotros eliminarlas y que se resuelvan. Pero aún con eso, Reina, no se justifica lo de los niños. No, y hay que ser así claro, categóricos. O sea, el tomar un video, como se hizo. ¿Por qué no ponen el video? Pero para que vean cómo. O sea, yo respeto, ¿no? Y lo atiendo. Véanlo. Que nos protejan a los niños huérfanos de México y gobierno de nuestro país para que nos brinden seguridad. Entonces vamos a responder con fuego universitario. ¡Síganos! Tenemos 30 compañeros que han caído en la mano del grupo delictivo. Cada vez que cae un compañero es secuestrado, vamos y les reportamos a los militares. Y lo único que nos dice, pues no tenemos orden de salir. Entonces, pues por eso nos vimos obligados pues, a formar a los niños, para que los niños, pues como salen a cuidar, puedan llevar un arma y puedan defenderse. Como decimos, es mejor morir. ¿Sabe quién hizo el reportaje? El periódico El País, que es un boletín que defiende a las empresas españolas que hacían su agosto en México durante el periodo neoliberal. Pero bueno, aceptando sin conceder de que hay razón, los niños no, con los niños no. ¿Y qué otra alternativa le da el Estado a estas personas? Atenderlos, y trabajamos todo el día para eso, y que no nos confundan, no somos iguales a los que protegía el país. ¿Ha habido una acción inmediata, presidente, después de este hecho? Sí, hay comunicación, les decía yo, con el gobernador, y se están atendiendo todas las peticiones, las demandas, y se van a seguir atendiendo. ¿Se va a desarmar a esos niños o qué se va a hacer? Vamos a buscar la forma, porque tampoco se trata de utilizar la fuerza o de caer en la trampa de la provocación. Nada más que esto, según mi ver y entender, ya no funciona. Esto podía tener efectos en el periodo neoliberal, durante el régimen anterior, con el viejo régimen de corrupción, de injusticias, de privilegios. Esto no lo hacía el país antes. Bueno, pero ahí en este caso el medio estás poniendo lo que... No, pues sí, lo invitaron.
para eso, lo invitaron a eso. Entonces, ya no. A ver, vamos viendo las estadísticas, los datos de la situación de homicidios, de violencia en Guerrero. Yo no estoy hablando de que sea un paraíso, nada más decir que estamos trabajando. Estos homicidios, en Guerrero. Y aquí entramos, hay una tendencia a la baja. No lo puedo decir de otros estados, no lo puedo decir de Guanajuato. Y lo lamento, porque ahí ha crecido el número de homicidios, desgraciadamente. O el caso del Estado de México, Jalisco, Zacatecas. Entonces sí, lo puedo decir de Guerrero y de otros estados. Entonces sí estamos trabajando, porque hablo de homicidio, porque aquí no hay cifra negra en el homicidio. Puede haber cifra negra en secuestro, en violaciones, en robo a casa habitación, en robo a transporte, robo transeúnte, pero homicidio y robo de vehículo que se tiene que registrar o denunciar. No hay cifra negra. Entonces estamos trabajando, no es un asunto fácil. Esto de las guardias o autodefensas fue un error que se cometió, porque esa es una función del Estado. ¿Y hay planes para reparar eso, presidente? Pues en la medida de que haya más presencia de la Guardia Nacional, porque también les comentaba, no había presencia que se podía hacer con 10,000 policías federales. La Secretaría de Gobernación, que manejaba la Policía Federal, contrataba policías privados para cuidar sus instalaciones. Era un desorden completo, desastre. Esto, lo de la estadística, no se analizaba diariamente, no se tenía. O sea, nosotros sabemos, desgraciadamente, cuántos fallecidos hubieron ayer en el país, cada 24 horas, porque todos los días lo estamos viendo. ¿Qué hacían estos? Recibir información cada 15 días, cada mes. ¿Cuándo se reunían? Ni se llevaban entre ellos. ¿Eran buenas las relaciones, ustedes creen, entre García Luna y el que estaba de procurador en ese entonces, o el secretario de la Defensa de ese entonces, o el secretario de Marina de ese entonces? No, ahora es distinto. Ahora estamos todos juntos, trabajando de manera coordinada. Y no tenemos una sociedad perfecta y no hay un gobierno perfecto. Vamos avanzando, es un proceso de transformación. Pero sí hay cosas que debemos de analizar todos. Este asunto de los niños, por ejemplo. Aquí se habló de lo de los asesinatos de Camargo, allá en la frontera con Tamaulipas. Imagínense si no tenemos control. Porque hay algunos que quisieran, ¿no?, de que dejáramos pasar a todos los que quieren ingresar al país para llegar a Estados Unidos. Imagínense los riesgos de migrantes, lo que ha sucedido. No estoy inventando nada. Esto mismo de Camargo. Pero imagínenlo en niños. No podemos permitir eso. Tenemos que cuidarlos y también al mismo tiempo pedir que el gobierno de Estados Unidos ayude a Centroamérica, que ayude a los pueblos, porque también se puede decir, eso es responsabilidad de cada país. Pues sí, pero ¿y la solidaridad internacional? Y la fraternidad internacional. Nosotros estamos ayudando con $100 millones. Estados Unidos debe de ayudar también. Y otros países que siempre han manifestado su preocupación por los pobres, por los necesitados, que ayudemos todos para atender las causas. Yo puedo hablar de Guerrero, por ejemplo, en esta situación, ¿no?, que tú me estás planteando, porque no tengo problemas de conciencia. Cuando les digo de que Guerrero, Chiapas y Oaxaca son los que más apoyo están recibiendo, pues estamos actuando de manera consecuente, por el bien de todos, primero los pobres. Y eso es lo que estamos haciendo. Pero sí, te voy a mostrar eso. ¿Por qué no le dices a Carlos que nos mande la relación de los estados, a Carlos Torres, de beneficiarios de programas sociales? De este tema de los niños, no me quedaría pendiente lo del bienestar y lo de la educación para ver qué están haciendo las dependencias, pero pues ya que tenga algún informe bien, y yo pasaría... Yo también te pediría de que le dejaras los datos a Jesús para que nosotros podamos decirte por comunidad si se están entregando becas, si se están rehabilitando las escuelas. Y educando bien a los niños. Si se tiene maestro, o sea, todo lo que... Si son primero los pobres, presidente, estos maestros rurales deberían de tener mejores condiciones. La situación de los maestros, o sea, todo para trabajar. Todo te lo informamos. Y bueno, eso queda pendiente. Y en un segundo tema, presidente, también nuestra compañera Diana Manso en Istmo Press de la Alianza de Medios reporta que, o más bien pregunta que, ¿por qué no han llegado las vacunas a la zona del Istmo? Ella hablan de que hay 600, según los trabajos que han hecho ellos, hablan de 600 personal médico de primera línea que no ha sido vacunado y que también tampoco han llegado las vacunas para los adultos mayores. Y entiendo que esta zona del Istmo tiene marginación, no tanta como la Mixteca, que es donde empezaron las vacunaciones, pero porque en el caso del Istmo, ¿qué reporte tiene usted de que no han llegado ahí las vacunas? Porque incluso hubo un amparo por ahí, no sé si usted tiene conocimiento de eso, que en un pueblo se ampararon, ya entra en el terreno de lo político o de lo legal, pero ¿qué informes tiene usted de esto y qué sería la respuesta al respecto? Bueno, mañana vamos a informar en general sobre vacunas. Y vamos a dar respuesta a lo que estás planteando. Ya nos queda muy poco de los adultos mayores que les falta vacunar y los médicos, trabajadores de la salud, enfermeras que están en hospitales COVID. Mañana se va a informar bien sobre esto. Yo quiero aprovechar para agradecerle mucho a los médicos, a las enfermeras, a los trabajadores de la salud. Se han portado de lo mejor, son héroes, heroínas. Han estado atendiendo a enfermos al principio,
arriesgando sus vidas, porque no tenían cubrebocas, no tenían guantes, no tenían protección. Se consiguieron todos los equipos, se les protegió, ahora se les ha vacunado. No hubo una protesta, como hubiesen querido nuestros adversarios, que pararan los hospitales, que tomaran las calles. No. ¿Saben a quién en particular le mando un abrazo? O a quienes les mando un abrazo, con todo mi cariño, a las enfermeras. Porque de todo el equipo médico, ellas fueron de lo mejor. Que a veces los médicos se protegían bastante desde la ventana, ¿no? Y la enfermera decía, véngase, que estaban ahí con el enfermo. Y los médicos también, muy bien, no se retiraron, ahí estuvieron. Por eso logramos que no nos desbordara la pandemia. Crecimos en infraestructura, en equipo, en camas, en ventiladores, en médicos, casi 4 veces. Levantamos del suelo el sistema de salud que nos dejaron. Hospitales a medio construir que se terminaron, todos trabajando juntos. Ni reconocimiento a los médicos, a las enfermeras, a todos. Y mañana se va a informar cómo vamos en la vacunación. Cuántos médicos, cuántas enfermeras, ¿sí? Cuántos trabajadores de la salud se han vacunado, cuántos adultos mayores, cuántos municipios ya están terminados de vacunar en adultos mayores, cuántos faltan, esto que estás planteando del Istmo. Y precisar los hospitales rurales, presidente, sí. Si están vacunando a los médicos, al personal. Sí, precisar todo. Las casas comunitarias, que son los que ellos tienen allá. Y decir también que en atención de COVID se vacunó a médicos y enfermeras del sector público y del sector privado, porque es mucha la manipulación, siendo campaña para echarnos a los médicos encima, diciendo que no los vacunamos, y a los médicos privados que no los vacunamos. Ahí están convocando a manifestaciones. Si fuese cierto, si fuese injusto lo que estamos haciendo en el gobierno, con toda la propaganda de la prensa fifí y de los medios conservadores, a los llamados de que salgan los médicos a protestar, salieran cientos, miles. Ayer convocaron a una manifestación así. No, reunieron gente. Y no es que yo esté en contra de ellos, es que no es justo el querer decir, a mí me vacunas. No, si no te corresponde, no. Si no, como soy médico y me pongo mi bata blanca, voy a los medios de comunicación, voy a Reforma, voy al Universal, voy a los programas de radio. ¡Qué barbaridad! ¿Cómo no van a vacunar a los médicos? Pues tenemos que vacunar a los adultos mayores. Son los más vulnerables. Claro que los médicos que están atendiendo a enfermos COVID hay que vacunarlos. Fueron los primeros y los vamos a seguir vacunando, y se está haciendo una revisión sobre eso. Pero no es, a ver, voy a presionar, porque además, como hay elecciones, ya hay un partido, bueno, es el mismo, que quiere sacar raja de todo. Los medios, los intelectuales orgánicos, los partidos de oposición, los que quieren que regrese el régimen de corrupción. Yo sí quiero que regresen, pero lo que se robaron. ¿Usted tiene informes por qué se ampararon en un pueblo de Oaxaca? Puede ser, y se está cumpliendo. Cuando hay amparo, ya ven que los jueces también ahorita están actuando de manera expedita cuando se trata de afectarnos, o creen que nos afectan. Entonces, si hay un amparo y nos ordena un juez que se vacune a esta persona, lo tenemos que vacunar, porque tenemos que cumplir con la ley. Pero yo le digo a esa persona, ¿es justo? ¿Es un asunto legal? ¿No crees que es un asunto moral? ¿Para qué vamos a los templos? ¿Para qué vamos a las iglesias? ¿Para qué comulgamos? ¿Para qué confesamos? Si no actuamos con integridad, si queremos ser nosotros los primeros, ambiente de sálvese el que pueda y a mí no me importan los demás. Eso era lo que prevalecía, ese era el pensamiento neoliberal. Egoísmo, individualismo, influyentismo, corrupción. Entonces eso ya no se permite. Y aunque continúen las campañas, es que a lo mejor pensaron de que si desataban las campañas en los medios, yo iba a ir a buscar a los directores de los periódicos o a los dueños de los medios, decir, vamos a ponernos de acuerdo, vamos a dialogar. No, eso ya se acabó. Le costaba mucho al pueblo mantenerlos. Es lo mismo de los intelectuales orgánicos. Todo ese dinero a los dedicados a las nuevas tecnologías, a la investigación, que se les financiaba. Estamos hablando de los niños de allá, de Chilapa. Pues es mejor que esos niños tengan su beca, que tengan sus maestros y que estén bien pagados los maestros. Esto que estás planteando tú, a que le tengamos que dar a las empresas editoriales, porque si no nos van a cuestionar, nos van a criticar. No, ya eso ya cambió y yo espero que se vaya entendiendo, vamos avanzando, porque ya saben de que no es más de lo mismo. Entonces, en el amparo, presidente, también hay una persona de 92 años. ¿No tienes el listado? Carlos, bueno, que te lo mando. Pero vamos al aeropuerto porque están llegando precisamente vacunas. A ver qué nos informa. El doctor Pedro Centeno. Gracias, señor presidente. Buenos días. Gracias, presidente. Buenos días, tenga usted. Efectivamente, estamos aquí en el aeropuerto de la Ciudad de México y informarle a usted que llegaron 2 vuelos hoy de vacunas. El primero a las 6 de la mañana de Sinovac con un cargamento de 500,000 vacunas y en este momento están descargando el segundo vuelo de Pfizer con 487,500 vacunas, que nos dan un total en este día que llegaron al país de los 2 vuelos, 987,500 dosis de vacunas el día de hoy, señor presidente. Con esto hacemos un total en el país que han llegado vacunas, 17,888,350 dosis que ya han llegado al país, y con esto continúa la campaña de vacunación para adultos mayores y
se iniciará ya también la campaña de vacunación a maestros en todo el país, señor presidente. ¿Nos repites la cantidad de vacunas que han llegado? 17.888.350 vacunas, señor presidente. Muy bien. Muchas gracias, Pedro. Muchas gracias. Para servirle, señor. Buen día. Quiero informar, aunque mañana se va a dedicar a eso, quiero informarle al pueblo que ya tenemos en los estados, no solo en el país, sino ya en todas las entidades, tenemos todas las dosis de vacunas que se requieren para terminar de vacunar antes de que concluya este mes a todos los adultos mayores. O sea, no es lo que va a llegar. Estas vacunas ya se van a utilizar para iniciar la vacunación de segunda dosis y comenzar también la vacunación de 50 a 59 años. ¿Y los maestros? La vacuna que se va a aplicar a los maestros ya se tiene. Hay preocupación en los maestros de... A ver. Los están convocando, por ejemplo, en la Universidad de la Sierra Sur de Oaxaca, los están convocando ya a trabajar mañana, el lunes 19, pero tienen preocupación porque no están vacunados todavía. Mañana vamos a informar sobre la vacunación a todos los maestros, nada más adelanto, del sector público y del sector privado. O sea, escuelas públicas y escuelas privadas, a todos se les va a vacunar. Al mismo tiempo que terminamos de vacunar a adultos mayores, vamos a estar vacunando a todos los maestros y los trabajadores de la educación del país. ¿Con qué propósito? De que se pueda reiniciar el regreso, o mejor dicho, se pueda tener clases presenciales antes de que concluya el ciclo escolar. Pero aclaro una cosa también, es voluntario, nada por la fuerza, todo por la razón y el derecho. No quiero, como lo acaba de expresar Reina, de que empiecen a decir de que ya los estamos obligando. No, prohibido prohibir. Aquí tiene que ser por voluntad y tiene que ser actuando cada quien de manera responsable. Y los maestros, pues siempre han actuado con responsabilidad. Presidente, y con civismo. En otro tema, y muy importante, usted ayer hablaba de los conflictos mineros. Hay uno particularmente preocupante en la que reportan nuestros colegas en Jalisco. Es Jalisco y Colima. Hay una mina de capital italiano, indio y argentino, al parecer, que es un problema de 50 años atrás. Ellos mencionan que no han podido, justo porque la minera está haciendo lo mismo que ha hecho en Sonora, por ejemplo, otras minas, comprar los terrenos a los ejidatarios o obligarlos a venderlos o despojarlos de sus terrenos para poder ampliar sus trabajos. En este caso, con esta mina de hierro, hubo una desaparición forzada, reportan los comunitarios ahí, y son indígenas también, están reportando que ni se les consultó para poder hacer este tipo de ampliaciones y reportan la desaparición el asesinato ya más bien, porque ya lo encontraron muerto a la persona. No sé si se lo reportaron a usted. Santos Isaac Chávez, un miembro ejidal, estaban ellos en elecciones, acusan que la empresa, y en contubernio con autoridades, con el Estado o con otras autoridades, tratan ellos de hacer sus propios o manipular las elecciones ejidales para que queden las personas afines a ellos y poder mantener ese poder sobre los ejidatarios. Aquí el punto, presidente, ellos preguntan, quieren que este caso lo atraiga la Fiscalía, si usted les puede apoyar en eso, o si usted nos dirá, porque no es la primera vez que desaparece una persona y no pasa nada. O sea, ya van varios defensores y varios ejidatarios que han desaparecido en esa región a lo largo de este conflicto y las autoridades no han dado respuesta, ni se ha sabido de estas personas. Hay otra persona que se llama Celedonio Monroy, que hasta desde el 2012 a la fecha no se sabe nada de él. Entonces, y hay algo aquí preocupante, presidente, que esta empresa, si bien es un asunto de años anteriores, que tiene 50 años en este conflicto y ninguna autoridad se ha hecho cargo del caso, ellos hablan de que, como reporta también el reportero Carlos Ruiz, comenta que en septiembre del 2019, empresarios de esta empresa, de esta mina, se reunieron con usted y al mes Semarnat les autorizó el uso de varias hectáreas en un bosque para utilizarla como desechos. Entonces, los mineros, presidente, tienen mucha cercanía con el poder, pueden llegar a usted muy fácilmente o pueden llegar al presidente en turno muy fácilmente, pero los indígenas no, los ejidatarios no, la gente no puede llegar tan fácilmente a usted. Fíjate, Reina, que no estoy de acuerdo. Bueno, en este caso ha habido una diferencia en particular en su sexenio. Yo convivo con todos, ¿no? Pero la verdad, dedico más tiempo a los pobres. Sí, eso sí. Convivo más con la gente humilde. Sí. O sea, y también sí con empresarios y con científicos y con todos. Es mi trabajo. Pero la instrucción solo que no se haya hecho caso. La instrucción es no entregar ninguna concesión minera, ni ampliación. Entonces, yo mañana te voy a decir sobre este caso, nada más le vas a dar. Fue un permiso de Semarnat en octubre. Eso es. Del 19, del 20, sí. Dice que la reunión fue en septiembre del 2019 y en octubre 18, Semarnat les autorizó el uso de 155 hectáreas de bosque para utilizarlo como depósito de desechos. Eso ya fue en esta administración. Lo vamos a ver aquí. Pero ahora lo que piden pues también es presidente, ¿cómo usted puede ayudar a estas comunidades que están siendo despojadas de sus terrenos? Estamos ayudándolos, los representamos, los defendemos.
vamos a ver de qué se trata. Mañana vamos a informar, porque la instrucción es no dar permiso. Nos estaban pidiendo un permiso hace poco para la mina del Boleo, en Baja California Sur, que ya la van a cerrar y que querían un permiso para 300, 400 hectáreas, y les dije de que no, de que ya no podemos seguir entregando estas concesiones. Pero vamos a revisar qué sucedió, porque también aquí se hizo una denuncia del manejo de playas ahí en Vallarta. Ya tengo el reporte de que no está autorizado lo de una conchas chinas, ¿sí? Y vamos a aprovechar. ¿No quedamos de que iba a venir María Luisa? Sí, pero mañana hablamos de esto, si te parece. Sí, y presidente, además para aclarar, yo sí creo que en este sexenio ha hecho diferencia de acercamiento, porque los mismos indígenas, los mismos comunidades, hay comunidades que nunca habían sido visitadas por un presidente, y hoy eso son parte de las cosas que ellos les reconocen. Entonces, cuando yo le digo que los poderosos tienen más, es inevitable eso, presidente. Toda la vida estuvieron más cercanos al poder, y hoy pues están tratando de hacer lo mismo y tienen facilidades, porque no hay limpia en todo el gobierno federal. O sea, ustedes una cosa, pero abajo todavía hay gente de anteriores administraciones que trabajan incluso para otros intereses. Entonces, a eso le digo yo que ellos pueden llegar muy fácilmente a... Pero ya, Reina, de veras, están cambiando las cosas. Estoy de acuerdo, es un proceso de transición. Lo nuevo no acaba de nacer y lo viejo no acaba de morir. Pero vamos avanzando. Y yo por eso creo que ya pronto ya no vamos a ser necesarios. O sea, ya por eso el 24 me voy a ir tranquilo, si me lo permite la gente y si lo permite el creador, que yo llegue hasta el 24. Me voy a ir tranquilo, porque ya vamos a dejar arreglado todo. Soy muy optimista, estamos trabajando para eso. Hemos avanzado mucho y nos falta tiempo para consolidar las cosas. Y voy a seguir visitando los pueblos abajo. Seguramente el municipio al que tú haces referencia, si está en los límites entre Colima y Jalisco. Jalisco, y ese es un problema, porque intervienen los dos estados ahí. Y hay una mina muy grande que es Minatitlán. Esa es. Sí, sí. He ido a Minatitlán como mínimo 5 veces. Conozco toda esa región. Y es Minatitlán, Colima, porque hay Minatitlán, Veracruz. Y un día vamos a hablar sobre los nombres de los municipios, sobre los pueblos, por qué se repiten, que tiene que ver con el dominio mexica. No habría que cambiar alguna ley que repetían los nombres. Hay Tuxpan en Nayarit, hay Tuxpan en Jalisco, hay Tuxpan en Veracruz, hay Jalpan, muchos, Tlacotepec, muchísimos también, varios, no muchos, varios, distintas partes. Presidente, ¿habría posibilidad de asegurar Tepetitlán también. Perdón. Se repite, no Tepatitlán. Tepetitlán se repite. Hay un pueblo, la Sierra de Puebla, nada más que no se llama así, Tepetitlán. No le ponen el acento. Una vez andaba yo por allá, yo muy orgulloso de que mi pueblo no se repetía, que había Tepatitlán, y aquí en el Estado de México hay otro pueblo, que hay hasta una línea de transporte de autobús, no recuerdo ahora, muy parecido a Tepetitlán, que es mi pueblo, Macuspana, Tabasco. Entonces yo muy orgulloso, y de repente en una gira, ¿cómo se llama? Donde trabajaba precisamente María Luisa, Cuetzalan, en esa región de Cuetzalan, en las comunidades, de repente veo Tepetitlán, sí, pero no le ponen el acento, es Tepetitlán. Entonces pues ya quedó hasta ahora, nada más Tepetitlán, pero todo es náhuatl, por el dominio que llegaron a tener, que es algo importantísimo para estudiar, porque fueron nada más en 200 años, se extendieron todo Mesoamérica. Nicaragua es náhuatl. Allí es Náhuatl Otomí, en Ayotitlán es la comunidad. Sí. Y nada más para precisar, es la mina Peña Colorada. Peña Colorada, sí. En la sierra de Minatitlán. Sí. ¿Había oportunidad de que se les diera seguridad a estas personas ahorita que están en su elección ejidal, para que sea libre, una elección libre y tranquila, ahora, o segura? Sí, platica con Jesús para buscar la manera. Mejor usted platique con la Guardia Nacional o con quien tenga que No, ser. pero para que tú nos des todos los datos. Nada más, nosotros nos vamos a hacer cargo. Ni modo que te vamos a pedir a ti que tú vayas. No, nosotros lo vamos a hacer. Presidente, pero o sea, que se garantice ahí el Estado de Derecho, ¿eso es posible? Sí, es nuestro trabajo, es nuestra responsabilidad. Y que pueden intervenir para que igual la Fiscalía General de la República pues es la misma, ¿no? Sí, procurar que si hay una elección ejidal, ¿sí? Sean los ejidatarios, sean los campesinos, los que libremente elijan al comisariado. Bueno, gracias, presidente. Y al Consejo de Vigilancia. Bueno, ya nos vamos, Ya nos vamos. ¿No tienes la nota? ¿No te la mandó Carlos? Mañana te mostró. Mañana, no lo he visto, pero mañana hablamos de eso, ¿sí? Si les parece. Muy bien.